Bueno, buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí reunidos nuevamente y esperamos que lo hagamos desde el Partido del Buen Gobierno todos los viernes a esta hora. Bueno, no a esta hora, a las 8 en punto de la noche. Hoy día hemos tenido un retraso resultado de algunos problemas técnicos. Algunos de nuestros conferencistas han tardado en entrar. Uno está todavía pendiente de entrar porque está teniendo dificultades para el ingreso a esta conferencia, pero vamos a empezar nuestra conversación y vamos a esperarlo que en el curso de ella él se integre y pueda eh, venir a compartir con nosotros sus conocimientos. El tema que hoy nos convoca es la educación. Esta semana, el 6 de julio, el lunes 6 de julio, fue Día del Maestro. Y a propósito de eso, y pensando en ellos, y pensando en lo importante que es la educación, no solamente como una herramienta para la realización de las personas, sino también como uno de los grandes y valores estratégicos en la vida de las sociedades, es que hemos convocado esta mesa. Le hemos pedido a Patricia Correa, consultora de la UNESCO, que nos haga el favor de coordinar la mesa. Ella conoce, como los otros dos participantes del panel, con mucho detalle los temas educativos. Los tres que están en esta noche en nuestra mesa, en nuestra conversación, tanto Patricia como Flavio Figalo, quien además de haber ocupado cargos importantes en el Ministerio de Educación, es nuestro conductor de la Comisión de Educación del Partido del Buen Gobierno, que está elaborando una propuesta para el sector educativo, y el que se va a integrar en breves minutos, Dante Córdoba, que también tiene una larga data de vinculación con la educación, ha sido miembro de todos los organismos que han estado presentes elaborando para la educación, y es una persona muy comprometida con el magisterio y con las transformaciones y esfuerzos en el terreno educativo. No voy a extenderme más, nos hemos ya retrasado un poquito, así que vamos a empezar nuestra reunión. Les agradezco a todos los presentes su presencia. Vamos a tener una dinámica que ya Patricia explicará, porque va a ser nuestra coordinadora y además panelista, porque tiene tanto que decir que seguramente hará uso también de la palabra, sin abusar, porque tiene todo el derecho para hacerlo. De modo que, Patricia, tienes por favor la coordinación de la mesa y les agradezco también a nuestros invitados su presencia. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos están acompañando. Y bueno, es un placer compartir esta mesa esta noche con Flavio y Dante, que esperemos se sume pronto, para hablar de algo efectivamente que nos convoca en una semana en la que hemos celebrado el Día del Maestro, pero que además lo hemos celebrado en circunstancias realmente retadoras, ¿no? Donde además hoy estamos hablando de repensar el sistema educativo, nos hemos visto frente al espejo y hemos visto todo lo que significa además garantizar el derecho a educación en un tiempo de aislamiento social. Y ahí mismo los maestros y maestras en la primera línea, entregando materiales, entregando alimentos, en las zonas sobre todo más alejadas y rurales, ¿no? Entonces creo que tenemos un buen marco para poder dialogar y yo quisiera en principio dar la palabra a Flavio por 15 minutos, luego nos acompañará Dante y al final yo también con los tiempos requeridos para poder garantizar que podamos todos tener la misma información y compartirla. Vamos a cerrar con las preguntas que espero tú también puedas mediar en eso. Entonces, Flavio, tienes la palabra para acompañarnos en estos primeros 15 minutos y darnos tu enfoque, tu mirada, tu análisis desde lo que significa la educación en estos tiempos y el rol del maestro. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Jorge. Primero, me avisa por si acaso el tiempo, no voy a hacer que me extienda más de lo necesario. Primero, gracias por la invitación, la verdad, y gracias también a Jorge por la confianza para ver el tema de la Comisión de Educación en el partido, que es realmente un encargo no solamente interesante, sino enormemente retador, sobre todo en estos tiempos. Ya tendré la posibilidad de decir algunas cosas al respecto. Voy a tratar de dividir mis 15 minutos en dos temas. Uno que tiene que ver con un poco los maestros, la historia de los maestros y la educación en el Perú. Una cosa muy breve referida a este tema. Y después, un poco también lo que estamos haciendo desde la Comisión de Educación del Partido del Buen Gobierno.
Primero entonces veamos un poco qué cosa es lo que tenemos, qué cosa es lo que nos enseña la historia del Perú de los maestros y que de alguna manera está detrás de muchas de las cosas, de los mitos, de los prejuicios y de las virtudes y de los valores que tienen que ver con el magisterio. Tal vez una primera cosa para pensar la historia es que la historia de alguna manera responde a varias preguntas, o uno puede pensarla como respondiendo a varias preguntas. Una es ¿para qué educamos? ¿Quiénes educan? ¿A quién educamos? ¿Y cómo educamos? ¿No? Y la historia en su tiempo y en su devenir, de acuerdo a las circunstancias de cada país y los niveles de desarrollo, va a ir contestando estas preguntas. A lo largo de la República, o más bien al inicio de la República, en el proceso de independencia, la educación aparece como un elemento fundador de la República. Para San Martín y para Bolívar, la educación es una de las claves más importantes para la construcción de la nación. Para ellos, digamos, herederos del pensamiento liberal, ¿no? Lo que piensan es en la construcción de una patria, ¿no? Una sola lengua, una sola bandera, una sola nación, donde todos somos iguales, ¿no? Y entonces, pensando y concibiendo así la educación en este proceso de construcción de la República y de la nación, ¿no? Es que promueven la creación de normales de maestros, ¿no? Y de hecho, el día 6 de julio tiene que ver con la fecha en que San Martín crea la primera normal, ¿no? Y la idea de ambos es que estas normales deben estar en cada uno de los departamentos del país y congregar a aquellas personas que saben básicamente leer y escribir, ¿no? Para instruirse prácticamente a sí mismos en la tarea, ¿no? De hacer lo propio con el resto de la población. Y así construir una sociedad que pueda comunicarse transversalmente y pueda igualmente participar en todos los debates del país. Esta es la idea que está detrás, es la vieja idea de la Revolución Francesa que ilumina, digamos, si se quiere, estos primeros pasos de la educación. Sin embargo, la historia no ocurre así. Las normales no se crean en todos los departamentos, ¿no? Los indios siguen siendo indios y pagando tributos a lo largo del primer siglo de la República, ¿no? Y no se integran a la sociedad. La sociedad sigue fragmentada y dividida entre las clases urbanas que gobiernan y se disputan el poder, ¿no? Y las clases rurales o pobres, ¿no? Los indígenas, los que venían, los culíes que fueron viniendo, los esclavos que fueron libertados de alguna manera en esa época. No es hasta recién el siglo XX, principios del siglo XX, que una especie de segundo civilismo, ¿no? Repiensa la idea de la educación, ¿no? y descubre que uno de los grandes errores de la República es no haber educado a los indios. Y comienza una gran discusión y después con gran entusiasmo, ¿no? Una búsqueda de cómo lograr esto. Las normales dejan de llamarse normales, se comienzan a llamar institutos pedagógicos, institutos superiores pedagógicos, ¿no? Y se repite la historia de crearlos en todos los departamentos, y aquí comienza la historia de alguna manera a cambiar. Esto comienza a ocurrir a diferencia del siglo anterior, los institutos se multiplican, ¿no? Los maestros comienzan a entrar en escena, aparecen enormes dificultades y comienza a cambiar la lógica de la educación, ¿no? Hasta, digamos, fines del siglo XX, que descubrimos la diversidad. O sea, todavía recién a fines del siglo XX descubrimos que este país no es no es un país de indios y de blancos o mestizos, sino es un país mucho más plural, ¿no? Y recién comenzamos a darnos cuenta de que una sola lengua, una sola cultura, no es la que existe en el país y la forma de educar no tiene que ser así. Y aquí viene en paralelo la historia de los docentes. Los docentes aparecen en la escena sobre la base de su propia organización como maestros de primaria, como maestros de secundaria, después como SUTEP, ¿no? Trayendo su palabra. O sea, comienzan recién los maestros en el siglo XX a decir las cosas que tienen que decir sobre los temas educativos. A veces en una clave más pedagógica, a veces en una clave más reivindicativa respecto de su rol en la sociedad. Pero los maestros comienzan a ser actores de la educación. Y este es un poco el devenir, digamos, de la educación en el siglo XX, en el cual la educación va creciendo, pero no se resuelve el problema de cómo educamos y para qué educamos de manera definitiva. Creo que ahí hay un tema, digamos, que es el que ya me lleva al segundo punto, que es el tema de la Comisión de Educación,
y qué cosas estamos haciendo desde ahí. Y quería contar un poco cómo fue. O sea, nos reunimos el año pasado, en realidad, con Jorge, a conversar sobre el tema, y a partir del mes de octubre, si mal no me equivoco, comenzamos a reunirnos. Comenzamos a reunirnos con mucho entusiasmo, a hacer una revisión, una especie de balance general, congregando a gente interesada en participar más políticamente y gente preocupada por el tema, y gente intelectual que con buena voluntad, ¿no?, comienza a trabajar con nosotros los distintos temas. Y comenzamos a hacer un balance de qué cosa es lo que se puede hacer, cómo se puede mejorar la educación a partir de la situación en que nos encontrábamos, ¿no? Pero resulta que, como a todos, nos cayó el coronavirus, nos cayó el COVID, ¿no?, el COVID-19. Y eso fue como una especie de control alt del en la computadora, ¿no? Es decir, todo lo que estaba ahí de pronto se apagó, ¿no? ¿Ya? Y tuvimos que volver a empezar pensando ya no solamente en cambiar lo que estábamos pensando, sino ir incluso mucho más allá, porque los resultados que veíamos, el efecto de la pandemia, de alguna manera nos muestra que tenemos que comenzar de nuevo, ¿no? Comenzar de nuevo, y esta vez hacerlo cometiendo la menor cantidad de errores posibles, que podemos ver, digamos, a lo largo de nuestra historia cuáles han sido. Y entonces hemos desarrollado un conjunto de lineamientos que tienen que ver con este asunto de la educación. Uno primero es la preocupación por las personas y el desarrollo del todo el potencial de las personas. Nos interesa que las personas sean capaces de desarrollar plenamente como tales, ¿no? Y esto es en sus diversas capacidades y posibilidades. La otra es la educación como parte de un camino en el que se construye la libertad, ¿no? Hay una frase, un libro hermoso de Amartya Sen, ¿no?, en el que él muestra de alguna manera cómo la educación, ¿no?, es el segundo paso para la libertad personal, ¿no? Buenas noches, Dante, ¿no? Y tiene que ver con que lo que dice Amartya Sen es: la salud es lo primero, porque de la salud depende nuestra vida, ¿no? Para ser libre, lo primero que tiene uno que hacer es vivir, ¿no? El segundo paso es la educación para ser libre, porque la educación nos abre las oportunidades, nos muestra distintos caminos, nos permite nuestra realización personal a partir de nuestros intereses, nuestras capacidades, etc., ¿no? Entonces, es el segundo paso hacia la libertad, ¿no? La otra cosa tiene que ver con la educación como la formación ciudadana, como una formación ciudadana solidaria, ¿no?, comprometida con la mejora de las condiciones de vida para todos, ¿no? Y esto es recuperar algo que hemos perdido en el país, ¿no? Esta visión solidaria, esta necesidad de la confianza, esta capacidad para construir juntos, ¿no?, para pensar y para soñar cosas y hacerlas realidad, ¿ah? Y eso es algo en lo que la educación tiene un rol fundamental. Y por lo tanto, digamos, ese también es parte del espíritu de lo que queremos impulsar desde los cambios educativos, ¿no? Un cuarto punto tiene que ver con la educación como formación de excelencia, ¿no?, para acercarse, para avanzar, ¿no?, en la ciencia y la tecnología y el bienestar, ¿no? Tenemos enormes problemas y enormes retos que enfrentar. Y hemos olvidado la ciencia y la tecnología. Y hemos buscado la ciencia y la tecnología fuera, ¿no? Cuando, como todo el mundo sabe, tal vez lo mejor repartido en el mundo sea la inteligencia, ¿no? Eso es lo que está repartido de mejor manera en el mundo, ¿no? Y deberíamos nosotros entonces aprovechar nuestra propia inteligencia para resolver nuestros problemas. Y nuestros problemas tienen que resolverse no de manera individual, sino de manera colectiva. Y además tenemos que contribuir a resolver los problemas del mundo, porque hoy no solamente enfrentamos los problemas desde nuestra nación, desde nuestro país, sino tenemos que enfrentar también los problemas del mundo. Y eso es una tarea importante para la cual tenemos que prepararnos lo más rápido posible, ¿no? Hemos vuelto entonces, si se quiere de alguna manera, con estos conceptos a la mesa de diseño debido a la situación actual de la pandemia y a la necesidad de ir construyendo, ¿no?, una nueva forma de pensar la educación. Y tenemos que cambiar la educación, pensarla y cambiar la educación, y tenemos que hacerlo rápido, ¿no? Y esto va a costar mucho esfuerzo, y requiere de mucho talento que existe en el país, que tienen los maestros, que tenemos todos en la experiencia, y que debemos congregar para poder enfrentarlo. Y vamos a tener momentos difíciles y vamos a tener victorias,
¿no? Pero eso es lo importante. Lo importante es pensar, soñar y llevar las cosas adelante para mejorar no solamente nuestras propias posibilidades, sino compartir esa mejora y ese bienestar con el resto de los ciudadanos del Perú. Y ese es un poco lo que quería contarles en estos minutos. Gracias. Muy bien, Flavio, gracias. Creo que vamos a tener un poco más de tiempo luego para aprovechar. Ha sido bastante claro y nos has hecho un repaso por la historia del Perú en breve y las apuestas y desafíos de hoy. Bienvenido, Dante. Gracias por sumarte. Teníamos la esperanza de que ibas a llegar y llegaste, así que hemos iniciado este diálogo. Jorge nos ha invitado, nos ha dado la bienvenida, y Flavio nos ha hecho una primera introducción también de su mirada en esta semana de celebración del Día del Maestro, también de cómo está pensando la educación. Creo que es un buen momento y tú tienes mucho que decirnos, no solo por tu experiencia en educación, por tu experiencia de vida, y hasta hoy sigues aportando desde el Consejo Nacional de Educación. Bienvenido y cuéntanos, danos por favor, compártenos tu mirada, cómo estás viendo el actual contexto de la educación y los desafíos que tenemos. El micrófono, por favor, si puedes encenderlo. El micrófono, tu micrófono podrías... Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto, muy bien. Bueno, la tecnología me jugó una mala pasada, así que he entrado por el teléfono. Patricia, gusto en verte, en saludarte. Flavio, un fuerte abrazo. No sé si está Flor también ahí. En fin, un fuerte abrazo para todos. Fíjate, yo tengo no sé, mi punto de vista, mi visión, creo que está vinculada un poco a que esta pandemia nos lleva más a preguntas que a respuestas. Francamente, la respuesta, siempre decimos que la respuesta está en Google, ¿no? O sea que la verdad debemos preguntarnos más que respondernos. Y yo diría, me formulo un conjunto de preguntas, ¿no? Que me generan reflexión y desafíos. Digamos, ¿cuál es el rol del maestro en una educación a distancia, por ejemplo? ¿Cómo sustituir esa interacción de las clases presenciales cuando esto se da, digamos, se da a nivel en relación a la distancia, ¿no? O sea, ¿cómo, a ver, un momentito. ¿Cómo tenemos docentes? La pregunta que me hago siempre es, ¿tenemos docentes preparados para los desafíos educacionales del siglo XXI? La autonomía de la escuela deviene un elemento importante para mejorar la calidad educativa. ¿Qué deberían aprender los estudiantes para ser protagónicos de su futuro, por ejemplo, ¿no? Al final, esta pandemia, ¿qué es lo que nos está revelando? O sea, la educación a distancia, me pregunto, ¿tiene la misma calidad que la presencial? ¿La educación es solo una labor del maestro o es una labor de todos? Y cuando veo este asunto de la educación a distancia, comienzo a pensar en los libros, ¿no? ¿Qué hacemos con los libros en este universo digital, ¿no? En la perspectiva de la escuela? ¿Qué hacemos? ¿Qué quisiéramos nosotros que signifique la escuela de aquí para adelante, por ejemplo? Que esta educación a distancia, en cuanto a, ya me preocupa la equidad, ¿esta educación a distancia va a coadyuvar a mayor igualdad o, por el contrario, va a generar mayor desigualdad? O sea, y finalmente me pregunto, ¿cuáles son los principales problemas post-pandemia que debiéramos resolver, ¿no? Y por qué finalmente en el Perú la educación no ha sido considerada como un bien público, ¿no? En la Constitución plantea el bien público, el agua, por ejemplo, es un bien público, con la Constitución. Pero la educación, ¿por qué no es bien público? ¿Por qué el bien público es cuando la calidad es igual para todos? Si no, no es bien público. Entonces, yo creo que ya nadie ahora está dudando de que la pandemia, el COVID-19, ha roto la estructura tradicional de la escuela. La rompió. Y seguramente eso nos va a llevar a
al diseño de un nuevo modelo educativo. Entonces, y este modelo educativo necesita entonces, o nos exige repensar en la relación maestro-alumno, ¿no? Básicamente. Entonces, yo me pregunto, ¿y cuáles deberían ser entonces los componentes de este nuevo modelo educativo? ¿No? Porque de hecho, esto nos lleva a un nuevo modelo educativo, no podemos seguir con lo mismo. Tendríamos que repensar en el contenido curricular. O pensamos en un cambio estructural en la formación docente, por ejemplo, o pensamos en un cambio de perfil de los funcionarios del Ministerio de Educación, ¿no? Con una mentalidad más innovadora y menos reglamentista, ¿no? Donde la eficiencia no se mide por la cantidad de directivas o por la cantidad de resoluciones directorales o viceministeriales o ministeriales, sino se mida por los logros, ¿no? Por los logros que se obtienen en la formación de un capital humano, ¿no? Que posibiliten un salto cualitativo a un país desarrollado como el que aspiramos. Entonces, sin embargo, en todo esto el tema docente sigue siendo el tema central, ¿no? Un tema central, importante, y es difícil, obviamente, tener una educación de calidad sin docente de calidad, ¿no? Y sin docente de calidad, es decir, no es posible, creo, tener una educación de calidad, pero tampoco sin educación de calidad vamos a tener una sociedad de calidad. O sea, yo creo que la epidemia lo que ha hecho es una manera, la manera de aprender ha cambiado o va a cambiar, y por tanto la forma de enseñar también. Entonces, y yo siempre digo que la tecnología por sí solo no guía. O sea, por ello la labor del docente ahora, yo estoy convencido de eso, la labor del docente hoy es más importante que nunca, ¿no? Los docentes se enfrentan al reto de adquirir competencias, que le va a formar para poder ayudar a los alumnos a desarrollar sus propias competencias, también de los alumnos, o las competencias que necesitan los alumnos. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos está revelando esta pandemia? Nos revela un sistema educativo que ha estado al margen de lo digital, ¿no? No obstante que esta educación a distancia ha estado legislado, ha estado en esta legislación, estaba en la ley, era todo un capítulo en la Ley General de Educación del 2012, de 1983. Y luego se reafirma, ya no como capítulo, sino como un simple artículo en la actual Ley General de Educación vigente, ¿no? Entonces, ha estado esta ley de educación a distancia, está en nuestra legislación ya casi 17 años. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que lo que pasó fue la falta de confianza. La falta de confianza en la modalidad de la distancia, ¿no? De la educación a distancia. Y ahí nos hemos quedado porque hubiéramos sido líderes en Latinoamérica si hubiéramos aplicado lo que establece la Ley General de Educación, la vigente y la anterior inclusive, ¿no? Entonces, esta modalidad, inclusive en la Ley General de Educación, señala de que esta modalidad sirve para la Ley General de la Educación a Distancia, sirve para ¿qué? Para complementar, reforzar e inclusive, y aquí viene el detalle, y dice la ley, inclusive para reemplazar la educación presencial. Fíjese el reto que nos puso la ley de hace 20 y tantos años. Entonces, creo que ahí hemos tenido un serio problema en darle espalda, en vivir de espaldas al futuro, a lo que se venía realmente, ¿no? Creo que es producto, repito, de la desconfianza, ¿no? Decir que la educación solo es buena si está en el aula. Solo es buena si está en el aula. Y eso no es cierto, en verdad. Eso no es cierto. Bueno, lo importante ahora es dejar el pasado y ver cómo afrontamos el futuro. A ver, yo creo que en nuestro país está viviendo un hecho inédito e inesperado que lo ha obligado a implementar una educación a distancia por el hecho de ser inesperado, justamente sin la planificación necesaria, ¿no? Sin la planificación para preparar contenidos o para preparar docentes. Ahí hemos hecho una
educación a distancia de emergencia, ¿no? Y en fin, y creo que estamos haciendo todo lo posible porque salga bien. Creo que los esfuerzos del Ministerio de Educación son muy grandes, y creo que los maestros cada vez más se están comprometiendo en este asunto, ¿no? Creo que estamos pasando el bache, ¿no? Pero sin embargo quedan preocupaciones porque justamente es una educación a distancia de emergencia. Ahora, lo que yo más o menos he estado dándole vuelta es que la misma pandemia nos ha demostrado que la estructura, digamos, que teníamos no era imprescindible. Al final nos hemos cuenta que no era imprescindible. Fíjate que hemos pasado de lo presencial a la distancia, sí, pero con un salto así, hemos hecho un salto, en verdad. Entonces, lo que teníamos no era imprescindible. De manera que ahí tenemos un tema que dejar constancia. El aprendo en casa, además de cumplir su rol de aprendizaje, creo que está coadyuvando a integrar a las familias, a padres, hijos. Y al final creo que es un año de aprendizaje para todos. Un año de aprendizaje para el alumno, un año de aprendizaje para los maestros, un año de aprendizaje para los padres. Entonces, creo que vamos a buscarle el lado bueno a esta crisis, ¿no? Y poder, a partir de ahí, pensar, repito, en el nuevo modelo educativo. Y para eso requerimos empezar de ahora. Yo digo siempre, así como el Ministerio de Salud ha convocado a los mejores médicos, a los mejores científicos, creo que lo que tenemos que hacer en educación es convocar a los mejores en un gran comité, un gran comando, que ahora empiece a pensar en el nuevo modelo educativo del futuro del Perú. Yo creo que al final, y eso aspiro yo como una cuestión muy personal, aspiro a que esta circunstancia, esta crisis, pueda generar o nos pueda llevar a una escuela con docentes con mayor valoración social, ¿no? El Perú necesita docentes con una alta autoestima, ¿no? Y ahí tenemos que, esta es una oportunidad, creo, que debe aprovecharse para cuando retornemos a la escuela, a la nueva normalidad de la escuela, tengamos docentes con mayor valoración social por lo que han hecho, lo que están haciendo en esta educación a distancia. Ahora bien, todo esto obviamente depende mucho también de los propios maestros, ¿no? Ellos tienen que poner lo suyo en esta cosa. Pero también es necesario empoderar a los directores, empoderar al maestro. A veces nosotros mismos no lo estamos empoderando. Generamos mucha desconfianza con los maestros. Tenemos que trabajar mucho, no solo en la capacitación, ya creo que necesitamos una reforma estructural en la formación docente. Y creo que al final le estamos llegando a un momento en que hay que cambiar el balance. El balance es más aprender y menos enseñar, ¿no? Estimular más el aprender, que es lo que creo que necesitamos también, ¿no? Y estar convencidos que el aprendizaje no solo sea en la escuela. El aprendizaje se da en la comunidad, en el hogar, en el teatro, en el cine, leyendo novelas. A través de todo eso aprendemos, en verdad. Entonces, yo digo siempre que la educación o la escuela es parte del ecosistema del aprendizaje, porque en verdad hay todo un ecosistema aquí. Y todo esto nos lleva a pensar en la necesidad de cómo fortalecer la institucionalidad de las escuelas, ¿no? La autonomía es un elemento central para eso, ¿no? Fortalecer la institucionalidad significa comenzar a trabajar más la autonomía. Hace 25 años hubo un intento serio de fortalecer la institucionalidad dándole mayor autonomía a las escuelas, ¿no? Recordemos que se transfirió a las escuelas un conjunto de atribuciones, ¿no? Y facultades a las escuelas en el orden pedagógico y en el orden institucional. Lamentablemente eso se quedó en el camino y no hubo una continuación de la política esta, ¿no? Yo realmente siempre aspiro ahora a que el gran desafío es cómo pasar de la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Acá están las respuestas, no, y necesitamos hacer escuelas
Vamos a cambiar totalmente el sentido de la escuela, ¿no? Necesitamos una escuela que realmente, ¿no?, esté vinculada más a las preguntas que a las respuestas, porque las respuestas están en Google. Están en Google las respuestas. Las preguntas nos llevan a reflexión, a discusión, a debate. Y creo que en ese sentido yo veo con optimismo mi país, ¿no? Yo veo que tenemos condiciones suficientes para dar un salto cualitativo a un país desarrollado. Creo que tenemos que trabajar mucho en la educación, no solamente en la educación básica, en la educación universitaria, en la educación superior. Creo que tenemos muchos desafíos en varios campos. En cambio, repito, para mí es importante un cambio estructural en la formación docente. Necesitamos, siempre hemos dicho a veces que los docentes, tenemos docentes del siglo XIX, ¿no? Escuela del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Bueno, lo que necesitamos ahora es que tener alumnos, maestros y escuelas del siglo XXI. Ese es el gran reto del país, creo que nos queda por delante, y a trabajar juntos. Creo que en estas circunstancias la colaboración es clave. Los maestros mismos tienen que aprender a colaborar entre ellos, los ciudadanos en general, nosotros, un poco asumir más confianza y dejar la desconfianza. Obviamente hay muchas barreras. La pregunta final que me hago es, en esta nueva normalidad, ¿no?, que se viene, los grandes, tenemos que estar pensando cómo resolver los grandes problemas que todavía tenemos, pero saber al mismo tiempo que esta nueva normalidad va a convivir con la vieja normalidad. Y esa vieja normalidad son muchas viejas que tenemos que superar. Empezamos por la corrupción, empezamos por la ineficiencia, por una burocracia pesada, etc. Creo que ese es nuestro gran desafío, saber vencer las barreras de la vieja normalidad, viviendo una nueva normalidad. Gracias, Pati. Gracias, Dante. Creo que escucharte también nos abre más preguntas, inspira más preguntas, y creo que has planteado cosas que están en la médula del sistema educativo, que están visibles, pero que no terminan efectivamente poniéndose en la agenda, en la trascendencia que se requiere y que tú las has planteado. Yo quisiera hacer brevemente la conexión entre lo que Flavio nos ha traído a la mesa sobre la parte más histórica inicial de esta idea de construcción de nación y la educación, ¿no? Ese rol que quedó, que Basadre dice todavía que queda como un tema pendiente, ¿no? Y que tú también lo has planteado. Y esta suerte de apuesta ahora de una agenda necesaria que tiene que ser además política. Flavio nos plantea la necesidad también de que hablar de todos los desafíos de las reformas implican compromisos políticos. Y creo que Dante también nos trae aquí, más allá de provocarnos más preguntas, de hecho, el tema de la educación como bien público. Creo que ese punto es neurálgico. Hoy las discusiones que se están dando en general en el país por uno u otros temas específicos tienen a la base el sentido de cómo estamos concibiendo el sistema educativo, la educación. ¿Para qué? El año pasado, Foro Educativo, se hacía la pregunta, ¿qué educación para qué humanidad? ¿No? ¿Y hacia dónde queremos ir? Y tú nos traes, no solo preguntas, nos has traído también una afirmación política muy, muy fuerte, y es la educación como bien público. Y creo que ese es un buen punto de partida también para entender que a la luz de eso necesitamos mirar el conjunto, digamos, de decisiones como Estado, pero como sociedad. Has puesto en la mesa también, Dante, el tema del rol de la familia, de la comunidad, más allá de la escuela o de la institución educativa, digamos, más vista como infraestructura y como espacio cerrado, ¿no? Estamos hablando de un espacio abierto, y yo me permito a partir de estas dos provocaciones también para seguir con la discusión, que es lo que queremos también en esta mesa, invitación de Jorge y del buen gobierno. Creo que nosotros estamos en este momento también frente a desafíos que deban pensar y poner en el centro al estudiante. ¿Para qué estamos? Y yo me atrevo a responder.
¿sí? Tomando las preguntas de Dante. Creo que sí necesitamos visibilizar la actoría trascendental de los estudiantes. Al fin y al cabo nos movemos, construimos, tomamos decisiones todos los días para que ellos puedan construir sus proyectos de vida, ser felices, hablar de esa apuesta por la libertad que Flavio nos traía también a la mesa. Y creo que visibilizar eso, creo que nos lleva a hoy también dimensionar cuáles son aquellos puntos, digamos, críticos que no se están reconociendo. Y creo que ahí hay dos, yo quiero poner en la mesa dos, hay muchos más, pero creo que uno primero tiene que ver con la escuela, la comunidad, el sistema educativo como un elemento, como un espacio protector que permite el desarrollo de las potencialidades y las capacidades de los estudiantes. Y la pregunta es, ¿qué no está permitiendo lograr eso? Tal vez por qué algunos lo logran y otros no. Y creo que una de las respuestas que podríamos plantear es que no estamos reconociendo que el universo de nuestros estudiantes peruanos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, porque no es solo la básica, es la superior, es la que está fuera de la superior, que es la comunitaria, es la básica alternativa, es cómo estamos nosotros trabajando para reconocer esa diversidad. Y esa diversidad que además es territorial, cultural, etaria, es un sistema educativo que nos demanda una mirada hacia los estudiantes para saber en este momento, digamos, cuáles también son sus expectativas y puede realmente ser un espacio donde los estudiantes quieran ir y el sistema no los tenga que expulsar. Hoy nosotros llamamos muchas veces en el lenguaje académico, ¿no?, la deserción escolar. Y realmente no es una deserción. Los estudiantes no se van porque quieren irse, es porque la educación, el sistema, no les está dando lo que realmente necesita y en muchos casos los expulsa, ¿no? Creo que los datos de brechas que tenemos al frente lo delatan. Y entonces complemento esta parte en este primer, digamos, este primer desafío de mirar a nuestros estudiantes como el centro del sistema educativo, la violencia que hoy también está marcando a la sociedad, a las escuelas, a las familias, los datos que hoy tenemos, digamos, la Defensoría del Pueblo hasta hoy nos decía que cada 2 horas se están denunciando, digamos, la desaparición de niñas y mujeres. Digamos, se han reportado en el primer semestre datos realmente duros y creo que el tema de violencia sí tiene que ser un tema que tengamos que poner en la agenda educativa. Y hablo de la violencia de género, que ha sido parte también de que es hoy parte de una agenda pendiente. Un segundo elemento que lo ha planteado Flavio con mucha, digamos, solvencia y también desde su experiencia y con esa pasión y convicción por Dante sobre el tema del desarrollo magisterial. Creo que hoy también ese elemento se pone con mayor claridad, no solamente desde lo que hemos venido discutiendo en los últimos años, la necesaria, digamos, carrera magisterial que está asociada también a una remuneración justa y la búsqueda de cómo logramos presupuestalmente invertir mejor y más para lograr ello, sino también en esas condiciones que hoy, lo decía en la introducción, con los maestros y maestras que están en primera línea también entregando los alimentos, entregando los materiales. Nos has provocado, Dante, el tema de los textos. Es verdad, en un mundo que ya se nos abre tan, digamos, a la vista con el tema de la conectividad, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos encajar la lectura, digamos, los textos y esta virtualidad? Creo yo, tengo la esperanza de que no se contraponen, son complementarias, pero creo que tenemos que plantearnos la pregunta, ¿cómo vamos trabajando de una manera, digamos, eficiente también desde los docentes? Y quiero plantear el tema del bienestar docente porque creo que es como el siguiente paso de toda esta búsqueda que hemos dado como sistema de ir encontrando, digamos, con mejores condiciones para los maestros. Creo que ahí todavía tenemos una deuda, creo que tenemos que discutir mejor. La salud hoy de los maestros es un tema que está puesta, y la salud mental, la salud emocional,
la salud física. El año pasado, perdón, en el 2018, la encuesta docentes señala como el segundo factor, digamos, de enfermedad que afrontan los docentes en el país es el estrés. Y este probablemente se ha multiplicado hoy en una situación que, como tú señalas, Dante, no estaba prevista, ¿no? Y como también lo ha planteado Flavio, termina siendo un desafío de mirar el proceso, digamos, de la carrera, que genere condiciones de una carrera atractiva, que dé, digamos, que emocione y que comprometa, como hoy lo compromete a miles de docentes, pero que necesitamos fortalecer. Y por último, quiero abordar algo de lo cual también venimos discutiendo, es cómo gobernamos este sistema educativo, desde dónde. Y desde dónde creo que implica también mirar que la apuesta por un país unitario en esa construcción de nación que creemos, de esa república que nos une a todos, y descentralizado, implica y visibilizar las responsabilidades de gobierno, digamos, en los distintos niveles, regional, local y nacional. Creo yo, planteo esto, digamos, de lo que veo también, es que aunque quisiera el Ministerio de Educación como ente rector de la política nacional hacerse cargo de esta diversidad que hemos planteado y toda la dimensión que hoy tenemos como desafío, no lo va a poder hacer. La apuesta por un sistema educativo descentralizado que además tiene que lidiar con lo que hoy tenemos, y ha sido mencionado aquí por Dante, el tema de como un problema serios, que no solo son explícitamente de un nivel de gobierno, lo son de todos los niveles de gobierno, pero que tenemos que combatir en educación mucho más, tiene que ver con la corrupción. Y creo que necesitamos hacer del sistema educativo un sistema educativo transparente, ágil, eficiente, con esa deuda que tenemos de desarrollo y fortalecimiento de capacidades en todo el país. Creo que hoy los actores locales cobran un protagonismo central. Los alcaldes, algunos alcaldes han tomado la posta y han dicho, invierto en internet en mi provincia. Entonces, claramente, o en mi distrito, claramente empieza a aflorar esta dimensión de los roles de la comunidad, de la familia, que también aquí, antes nos recordabas, se hace presente. Y entonces como un compromiso compartido igual para garantizar esta apuesta por esta educación pública que yo tomo como bien público y que creo que tiene el desafío hoy también de demostrar que estas 1.200 o más de 120.000 familias que han optado por migrar de la educación privada a la pública puedan encontrar en este espacio público, y las que ya están hace mucho apostando, ¿no? Creo que necesitamos fortalecer esa ruta que nos permita, no en contra de la gestión privada, pero sí a favor de que el Estado pueda ser capaz de brindar la oportunidad a todos los niños, niñas, adolescentes, estudiantes en este derecho a educarse y ser felices, que al fin y al cabo es lo que queremos para nuestros hijos y para todos, ¿no? Entonces yo me quedo acá muy, muy provocada por las preguntas y por lo que tanto Flavio como Dante nos ha planteado, y que creo que abre una etapa efectivamente de respuestas que tenemos que empezar a darnos. Y yo lo dejo ahí con Jorge, dándole la posta. Muchas gracias, Patricia. No voy a hacer, por supuesto, una intervención. No es mi especialidad y no es mi función, pero si fuera cruel, les pediría a los tres, incluyendo a Dante, que respondan las preguntas de Dante, porque realmente los temas que ha colocado son temas medulares, ¿no? Tanto la intervención de Flavio como la de Dante nos colocan pues problemas que son los que vivimos hoy día en nuestro sistema educativo y en general en la tarea de educar a nuestros muchachos, chicas, a nuestras sociedades también. Y yo, mientras los escuchaba, me preguntaba, ¿cómo se va a dar la relación entre la escuela y la familia en esto que es una especie de escuela extendida? Porque no es lo mismo incluso desarrollar la educación a distancia en un local, digamos, distinto de la casa, que hacerlo en la casa.
el muchacho en la casa finalmente vive todas las posibilidades o precariedades del hogar, todas las tensiones del hogar. Y de alguna manera, y lo digo en parte por experiencia propia, porque tengo un hijo que está cursando el 4º de secundaria, el padre se convierte en un alter invisible del maestro. Está de todos modos dialogando permanentemente a través del hijo, a través del alumno, a través del niño con el maestro. Y entonces, ¿qué rol nos cabe allí a los padres de familia en esta educación a distancia? ¿Qué rol le juega el hogar en relación con esa educación a distancia? Yo me imagino que en este momento ya el Ministerio de Educación debe tener algún tipo de encuesta o de instrumento de conocimiento de lo que está pasando realmente en este esfuerzo repentino, sorpresivo, casi impuesto por las circunstancias de educación a distancia. ¿Cómo están recibiendo los alumnos, las alumnas, esta educación? ¿Cómo está impactando en los hogares? Se mencionó el programa Caliwarma, pero no es lo mismo Caliwarma llevar el desayuno a la escuela que llevar el desayuno a las familias. Ya logísticamente no es lo mismo. Pero además, si fuera fácil, si fuera logísticamente finalmente realizable, pues no me imagino a un niño que está en un hogar de 3, 4 personas recibiendo un desayuno y desayunándoselo solo, sobre todo en hogares precarios. Entonces, eso nos coloca otros retos. Estoy simplemente abundando sobre las cosas que ustedes han dicho. Y quiero señalar dos cosas puntuales más como temas a conversar. Uno es el que ha planteado Dante, que es el tema del libro. Yo recordé una anécdota de un libro que leía hace unos años, de un historiador inglés, Ellis, que se llama Las musas aprenden a escribir. En ese libro, Ellis contaba que cuando era estudiante de doctorado en historia, sus maestros, para explicar las frases que Platón tiene, muy duras sobre los poetas, lo que le decían, medio en broma, medio en juego, es que seguramente algún poeta le quitó una novia a Platón y Platón estaba enojado con los poetas y por tanto por eso hablaba mal de los poetas. Pero él se tomó en serio el problema y comenzó a investigar por qué Platón hablaba así de los poetas. Y encontró una cosa interesante. Platón está en el momento en el cual la vieja cultura oral, ágrafa, está declinante y la nueva cultura escrita y todo lo que conlleva comienza a aparecer. Y entonces hay saberes y hay capacidades y calidades que son las que tenía la cultura oral y ágrafa. Baste recordar que los viejos líderes, los viejos jefes de la antigüedad, o eran grandes oradores, o eran grandes cantantes, o eran grandes poetas, porque la métrica de la canción y de la poesía les permitía recordar los valores que la tribu tenía y que tenía que reproducir en sus discursos para mantener y desarrollar la cohesión del grupo. Estos saberes son desplazados por una nueva especie que aparece en el escenario, que son los maestros, el aula. Lo que era la educación en espacios libres, en los diálogos libres, se comienzan poco a poco a formalizar en espacios cerrados, en donde hay un maestro que tiene sabidurías y que refiere los conocimientos de la cultura escrita. ¿Qué ha pasado en nuestros países? Ya un salto de 20 siglos. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que teníamos nosotros la convivencia pacífica, digámoslo así, no fue tan pacífica, pero pacífica, entre la pequeña ciudad letrada y un gran espacio más allá de la ciudad letrada que era ágrafo, que era oral. Y durante mucho tiempo el vínculo que hubo entre una y otra fue el papel, la cultura oral, la cultura escrita era mucho más poderosa, mucho más potente. Por eso nuestras comunidades campesinas repiten con frecuencia ese refrán que dice papelito manda. Porque en el papel, en la cultura escrita, está pues el título de propiedad, está el nombre, está el registro, en fin. Pero en nuestra historia social, cultural, aparecieron dos disruptores. Primero la radio y luego la televisión y el cine. Y entonces ambos irrumpieron en esa relación entre cultura de la ciudad letrada y del enorme espacio oral, sobre todo agrario, pero también de las pequeñas ciudades, de las regiones, de las provincias. Y entonces la introducción del cine y de la televisión sobre todo
lo que hicieron fue introducir una tercera forma cultural, que es la cultura de la imagen. Y la cultura de la imagen se asoció fácilmente con la cultura oral y ágrafa. Y entonces hoy día no necesitas leer un libro para tener una opinión política, basta con ver el noticiero de la noche. Y el mundo se democratizó de un modo radical. Y la mejor expresión de ese mundo que se ha democratizado radicalmente en el terreno de la intelectualidad, del pensamiento, de la comunicación, es la aparición de una nueva tribu, los opinólogos. El adjetivo opinólogo tiene un retintín de desprecio porque quien lo pronuncia generalmente es un profesor universitario, que ha estudiado más probablemente, que tiene más tiempo en la biblioteca, que lleva años trabajando sus libros, pero de repente aparece un tipo que tiene cierta capacidad de comunicación y sin no haber leído ni estudiado tanto, tiene audiencia, lo invitan a la televisión, la gente lo escucha y puede introducirse en el debate público con mucha más facilidad que alguien que trabajó muy intensamente sus libros, sus escritos, sus textos. Yo digo que el opinólogo es en el fondo la venganza de los poetas. Esos del siglo I, antes de nuestra era cristiana, que finalmente reaparecen en la figura del opinólogo y traen a la escena nuevamente la cultura oral, esta vez por la vía de estos nuevos medios de comunicación. Pero ¿por qué lo digo? Todo esto es una larga discusión para decir el libro tiene que encontrar su lugar en los nuevos medios de comunicación. Porque lo que nos da el libro es una cultura sistemática. Es verdad, como dice Dante, que papá Google tiene prácticamente pues, todas las respuestas, pero también hay que saberlas buscar, porque en el universo del Internet uno encuentra de todo. Es el reino también de las fake news, muchas veces. Entonces tiene que haber un esfuerzo muy consciente del estudiante para poder, digamos, encontrar en ese universo, en ese mar de informaciones, aquellas que son pertinentes. Entonces yo quisiera ahí colocar el tema porque lo veo en casa, cómo lograr ese vínculo eficiente entre la lectura del libro y la lectura del Internet. Cómo valorar, cómo hacer que esa relación sea fructífera, ¿no? Lo que del libro es la sistematicidad, lo que del Internet es un enorme océano de información. Entonces, cómo articular ambas cosas además en formas pedagógicas, de modo que los estudiantes, ellas puedan adquirir ese tipo de habilidades y conocimientos. Y un último tema que me parece de la mayor importancia es el tema del maestro. Se dijo aquí la necesidad de revalorar socialmente al maestro, pero es una tarea imprescindible, pero enorme. Porque finalmente, ¿qué cosa es revalorar al maestro? Es restituirle al maestro lo que en su momento fue, es decir, maestros y maestras, personajes de las clases medias, que es lo que fueron maestros y maestras en los 40, en los 50, en los 60. Gran prestigio social, un gran prestigio en los pueblos. Era como en una vieja película del realismo italiano, el maestro era el alter del cura. Uno era la voz de la ciencia, el otro era la voz de la fe. Y muchas veces entre maestro y cura, en los viejos pueblos, como en esa película, había pues la disputa de estas dos formas distintas de aproximarse a la realidad. Bueno, restituirle al maestro su ser de clase media, que en el fondo es parte del esfuerzo por construir el progreso de nuestro país y las clases medias y su expansión y su extensión, que le den solidez a nuestra democracia, es una tarea descomunal. No solamente cuesta, sino que necesitamos hacerlo para tener esa educación de calidad que permita construir una sociedad de calidad. Y lo estamos haciendo en un momento en el cual se produce una cuarta revolución industrial, la de la economía del conocimiento, que le va a requerir a los estudiantes otro tipo de habilidades, otro tipo de conocimientos, otro tipo de formación de la que probablemente hoy día le estemos dando. Y tienen esto que hacerse en una velocidad, con una urgencia que nos permita aprovechar en los próximos 20 años esa transformación y ese bono demográfico del que usamos. ¿Qué prioridades, de qué manera, cuál es la ruta política para poder producir esas transformaciones? Es un tema que me parece de la mayor importancia, que yo dejaría casi irresponsablemente en esta conversación.
Muchas gracias, Jorge. Creo que, bueno, pones más preguntas. En realidad, nos estás planteando además las respuestas provocadas a las preguntas por Dante, pero pones en el tema de agenda también, creo yo, este sentido de cómo logramos conciliar esta, digamos, has traído el tema del libro, pero además esta nueva fase de etapa de virtualidad, que es un mundo del cual no vamos a retornar, sino vamos para adelante, y que requiere un desafío desde la política pública. Y no es un desafío menor, sobre todo en un país tan diverso y territorialmente también con difícil acceso en términos territoriales que complejizan, pero que a la vez pueden ser un gran potencial. Entonces, vamos a las preguntas ahora. Tenemos preguntas que han sido planteadas por las personas que nos están acompañando. Yo quisiera mencionar algunas para que tanto Flavio y Dante también puedan ir compartiendo sus respuestas. Además, debo decir de las preguntas planteadas por Jorge y también ayudar a que pueda responder el mismo Dante sobre las preguntas planteadas por él. Bien, nos plantean, creo que hay un conjunto de preguntas que van también por el lado, se pone el tema aquí del tema presupuestal, ¿no? El presupuesto de la educación, que creo yo que, si bien es cierto, no se ha abordado en esta primera parte, sí es importante también saber cómo estamos mirando el aumento del presupuesto en un momento en el que el debate se está dando. Lo segundo está vinculado a todo lo que concierne a cómo hacer más atractiva la educación pública que la privada, ¿no? Existen muchos colegios particulares que no brindan infraestructura mínima necesaria. Ahí también, por un lado, hay una pregunta que es en este sentido también plantearlo desde este enfoque de que nadie se quede fuera y que todos tengan un servicio de calidad, ¿no? Hay una pregunta referida a los comedores escolares gratuitos, se habla también de los cursos de geografía, de historia, que deben ser más bien estos temas, ahora ya desde las áreas como el currículum nacional lo plantea, cómo pueden permitir también esto, conocer el país y reconocer parte de su historia. Creo que ahí tenemos desafíos también desde los contenidos del propio sistema educativo que hoy han estado en debate con el tema del currículum nacional, pero que creo yo también interesaría tener las miradas de todos ustedes. Así que iniciaríamos esta segunda ronda para, digamos, comentar las preguntas, pero también darle también en un sentido las inquietudes que ustedes consideren puedan compartir en este momento. Flavio. Gracias. Bueno, realmente contestar todo lo que se ha preguntado y todas las inquietudes es una tarea imposible, ¿ya? Me sentiría, digamos, incapaz de hacerlo y por eso hay una comisión que va a intentar responder muchas de esas cosas, ¿no? Felizmente, como dice antes, necesitamos contar con mucha otra gente para poder respondernos y conversar sobre el asunto y conversar sobre cuáles son las mejores soluciones a muchos de los problemas planteados. Yo, sin embargo, quería hacer algunas reflexiones y después hacer algunos comentarios puntuales a las preguntas últimas que han surgido, ¿ya? Uno primero es que parte de la lógica del proceso educativo ha sido una expropiación de la educación a las familias. Las familias han terminado entregando a sus hijos a los colegios, ¿no? Y para que los colegios se encarguen de su formación y para que se encarguen de su educación en general, ¿no? Hoy ha habido una especie de remesón, ¿ya? Y una devolución inmediata de esta responsabilidad a las familias, ¿no? Las familias, evidentemente, no pueden asumir el conjunto del reto, porque excede sus posibilidades y además necesita una estructura social que no existe, ¿no? Y no creo que podamos tenerla, digamos, en algunos siglos todavía, ¿no? En este sentido, me da la impresión de que lo que tenemos que lograr es hacer convivir en la lógica de lo viejo con lo nuevo, ¿no? Tratar de equilibrar ambas cosas, ¿no? Y lograr que esta preocupación de las familias por la educación se permanezca,
y permanezca en una relación nueva con la escuela. En una relación nueva con la escuela en la cual no le entrega y demanda que la escuela le solucione los problemas, sino que ingresa a la escuela y la escuela ingresa a la familia de alguna manera. Ahí las tecnologías juegan un rol importante y necesitamos meterle mucho tiempo al asunto, ¿no? Ayer tuvimos una conversación sobre el tema de la red dorsal, por ejemplo, usamos solamente el 10% de la red dorsal, ¿no? Y queda 90% sin usar, ¿no? Y eso nos permitiría trabajar mucho mejor las relaciones, ¿no? con nuestros estudiantes desde las escuelas, con las familias, con las escuelas, etc. ¿No? Creo que ahí hay un tema. El otro tema que creo que tiene que entrar ahí es el tema de la autonomía, porque hacerse cargo significa asumir responsabilidades, ¿no? Y las responsabilidades requieren tomas de decisión. Y entonces, si nosotros no dejamos que en las escuelas, ¿no? Así como los padres de familia, tomen decisiones respecto de la educación de los chicos que tienen a su cargo, ¿no? Entonces, estamos construyendo una sociedad sin sentido, ¿no? O sea, creo que la responsabilidad y la confianza en esa responsabilidad, ¿no? Confianza que debe ser retornada una y otra vez, y si se quiere, supervisada o vigilada de alguna manera por las entidades públicas, ¿no? Es algo que creo que hay que entregar. Yo creo que ahí hemos nosotros equivocado la ruta en términos de concentrar las capacidades en un solo punto en vez de confiar en las personas. Aunque esto nos cueste muchas veces, ¿no? Y nos lleve a grandes problemas en algunos casos. Pero creo que ese es el precio, ¿no? De construir una sociedad distinta que vincule estas relaciones entre la familia y la escuela. Yendo más a las preguntas, últimas preguntas específicas, dado que también el tiempo es un tirano en esto, ¿no? Respecto al presupuesto, imagino que tiene que ver con esta discusión del 6%. ¿Ah? Es una vieja discusión. Y yo diría que la discusión tiene que ver más con cuánto necesitamos gastar por alumno hoy en las nuevas condiciones que tenemos, ¿no? Donde las condiciones, por ejemplo, de las posibilidades educativas y las lógicas de la infraestructura cambian. Nuestras lógicas de inversión van a ser distintas, ¿no? Y necesitamos crear, ¿no? Una nueva concepción de presupuestos, de costos, de transmisión de recursos a las escuelas, ¿no? En las distintas formas, en formas de equipamiento y en formas de libros que vayan a las escuelas y que vayan a las familias, ¿no? Y esto implica, digamos, algo que no hemos hecho, ¿no? O sea, tener claro cuál es el costo por alumno al cual debemos llegar en un plazo determinado. Ese costo por alumno o esa inversión por alumno, ¿no? Significará también, ¿no? Cuánto es el tema de la retribución al maestro, ¿no? Y el tema de la retribución al maestro es un tema serio que se nos viene hacia adelante, ¿no? O sea, el gran problema que vamos a tener hacia adelante, a la crisis en la cual vamos a enfrentar en los próximos años, es mantener la remuneración real del maestro, la capacidad real del maestro, ¿no? Para lograr que pueda tener expectativas hacia adelante, ¿no? O sea, tal va a ser la depresión que si logramos mantenernos en el sitio, ya vamos a lograr algo más de lo que teníamos antes. Y creo que eso es lo difícil de aceptar, eso es lo difícil de ver, ¿no? Entonces, y otro tema en relación al presupuesto es que hay que aumentar los impuestos. O sea, no hay país en América Latina que pague tan pocos impuestos como el Perú, ¿no? Y creo que esa es una tarea y una convicción a la que debemos llegar todos. Y creo que hay muchos sectores que están de acuerdo con eso, incluso sectores empresariales que están comprometidos con el país, que están pensando, digamos, en este tipo de cosas, y hay que caminar en esa dirección. Y hay que convencer a la sociedad de pagar más. Y tenemos que pagar más todos. Tenemos que pagar más los que más tienen, los que tenemos, y los que menos tienen también, ¿no? Porque porque la responsabilidad de la exigencia tiene que estar vinculada a la participación, no solamente social, sino a la participación económica y la contribución a la construcción de la sociedad que queremos formar. Yo creo que ahí hay un tema complejo en el tema del presupuesto que va más allá de discutir si es 6%, 3%, si es ahorita, si es mañana. Creo que hay mucha discusión que hacer. ¿Ah? La otra tiene que ver con el tema de lo privado.
La participación de lo privado en la educación, y esa es otra discusión que hemos tenido, otra conversación que hemos tenido, ¿no? Es excesiva. Es excesiva y se ha ido de las manos. Se ha ido tanto de las manos que ante la primera eventualidad de la crisis, ¿no? Hay un retorno inmediato de la educación pública, de la educación privada, perdón, a la educación pública, ¿no? Independientemente de las condiciones de la educación pública. ¿Por qué? Porque es muy precaria gran parte de la educación privada. Y eso es inaceptable, ¿no? Es tanto inaceptable eso como no tener una mejor educación pública que haga que la gente piense en términos de mejor voy a la escuela pública que a la privada, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba en el colegio, ¿no? Que eran los profesores, yo estudiaba en un colegio particular, ¿no? Y recuerdo que los profesores que me tomaban las pruebas eran profesores de la educación pública, que iban a tomarme las pruebas, ¿no? Y entonces los profesores, mis profesores de la escuela privada, ¿no? Temblaban cuando llegaban los profesores de la escuela pública, porque también los iban a evaluar a ellos. Al evaluarlos a nosotros se sentían ellos evaluados, ¿no? Entonces, y eso ahora ha cambiado. Antes la escuela pública tenía una capacidad y un prestigio, ¿no? Mucho mayor que tenemos que recuperar. Y eso tiene que ver también con la autonomía, con la capacidad de decisión de los directores sobre los procesos educativos al interior de la escuela. La otra pregunta tenía que ver con el tema de, ya no recuerdo bien, lo apunté por acá. No, creo que el otro tema tiene que ver con la educación, si se quiere, a distancia hoy. Lo que tenemos hoy es una educación en emergencia, como he dicho antes, ¿no? Y la educación en emergencia tiene todos los problemas que puede tenerse durante la emergencia y la aplicación de una solución a una situación en ese contexto. No es la educación en emergencia igual a la educación a distancia, ¿no? O a la educación a distancia que se puede tener. Entonces, mal haríamos en comparar, ¿no? Esta educación que estamos recibiendo con las calidades que podemos obtener de la educación a distancia bien hecha, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que trabajar. Y ahí tomo la idea de Dante, ¿no? De hay que juntarse a trabajar, ¿no? ¿Ya? Y es deber del Estado, si se quiere, ¿no? Y deber también de la sociedad y de nosotros mismos, exigir este tipo de participación para discutir los problemas educativos y comenzar desde ahora a darle solución a estos problemas. No tenemos tiempo, ¿no? O sea, estamos en emergencia y tenemos que salir lo más pronto posible de ella, y para eso tenemos que sentarnos a trabajar, ¿no? Creo que ese es un llamado que deberíamos todos impulsar. Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias, Flavio. Creo que has puesto varios temas en este cierre que son ya respuestas también, ¿no? La autonomía de las instituciones educativas vinculadas a la responsabilidad creo que es central. El tema de la familia como un rol protagónico. Y bueno, ya también sobre la discusión del presupuesto, que se abre, pero que es un tema pendiente en términos de lo que significa también mirar desde otro ángulo esta discusión sobre el presupuesto para el país, para educación en el país. Dante, ¿qué nos puedes decir después de todos estos preguntas, comentarios? Bueno, Flavio decía que era producto de educación privada, ¿no? Yo personalmente soy producto de la educación pública, soy del Colegio Guadalupe y soy de San Marcos, o sea que toda mi educación ha sido pública, inclusive la primaria, ¿no? De manera que, y efectivamente, en esas épocas la educación pública era muy potente y creo que era de la mayor calidad. Le cuento una anécdota, el profesor que nos enseñaba educación cívica nos dijo un día, dijo, chicos, hoy es mi último día de clase. ¿Pero cómo que tu último día de clase? Sí, me han nombrado rector de la Universidad. O sea, el maestro que nos enseñaba estaba siendo nombrado rector de una universidad, por el amor de Dios. Ese era el nivel de la docencia en el Colegio Guadalupe, en mi época. Y no estoy hablando del año 2030, por si acaso, tampoco no tan lejos. Bueno, el presupuesto. Flavio ha sido muy claro en torno a eso. Efectivamente es una discusión de larga data, el que está vinculado fundamentalmente a la voluntad política de los gobiernos, ¿no?
el presupuesto durante mucho tiempo, durante décadas, ha sido el pliego de educación ha sido el patito feo del presupuesto. Entonces, esta élite económica que captura el Estado tiene una influencia muy grande en la política económica. Los ministros de Economía son muy vinculados a esta élite económica, que está vinculado mucho a la CONFIEP inclusive, pero a ellos el presupuesto que llevaba el tema de la educación, y francamente no estaban en su agenda, no estaba en la agenda. Yo estaba pensando más en conservar, tener un equilibrio fiscal, en que no haya déficit fiscal, en fin, que el crecimiento económico, y todo se veía, y ahora estamos claros que el crecimiento económico por sí mismo no es suficiente, pues así es simple, ha quedado demostrado con esta pandemia. Todo lo que se ha ahorrado en 30, 40 años, en 10 semanas se ha acabado. Entonces, el presupuesto tiene que ver fundamentalmente con una voluntad política, primera cuestión. Segundo, ¿qué método usamos? ¿El método del PBI, el porcentaje frente al PBI, o el porcentaje frente al monto total de presupuesto nacional, ¿no? O, como decía bien Flavio, el costo por alumno? ¿Qué método usamos, no? Independientemente, creo que hay varias, esto es debatible en muchos casos. Ahora el porcentaje del PBI queda muy cuestionado en la medida en que hay un decrecimiento económico y nuestro PBI va a caer, ¿no? Alrededor de 12% o 14%. Entonces, no nos sirve esa medida, por ejemplo, ¿no? Nos sirve mejor el porcentaje en el presupuesto. Y mejor aún todavía el costo por alumno, ¿cuándo debería hacer eso para presupuestarlo? Pero no es suficiente hablar del incremento presupuestal. Es necesario, imprescindible, hablar de la contracara. ¿Cuál es la contracara del incremento presupuestal? Es la calidad del gasto y la capacidad del gasto. Es decir, si no hay calidad del gasto, entonces estamos trabajando muy mal, administrando mal ese presupuesto. Porque al final, con lo que tenemos podemos hacer mucho más, ¿no? Y con lo que tenemos hacemos menos. Entonces, eso por un lado, la calidad del gasto es clave, y esto pasa por el tema de la corrupción también, por administrar correcta y eficientemente los dineros del Estado. Y luego la capacidad del gasto. Gastar, año a año vemos cómo los sectores no gastan el 100% de su presupuesto. O sea, hay un problema también. Entonces, esa es la contracara del incremento presupuestal. Y esperamos nosotros, claro, el gran desafío ahora es la educación, pero estamos con un problema de recursos, de manera que no estoy claro todavía cómo se va a compatibilizar el deseo de incrementar el presupuesto de la educación con la reducción de ingresos que va a tener el Estado producto de la pandemia. Vamos a ver, ojalá que se compatibilice y esperemos a más. El otro punto que quisiera tocar es el bien público que ha señalado. A mí, a ver, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué? O más que pregunta, es una afirmación. Aquí la sociedad peruana ha aceptado, ¿no?, que la educación de calidad sea recibida por los sectores pudientes, y los sectores menos pudientes reciben educación de menor calidad. La sociedad peruana lo ha aceptado, y eso es lo grave para mí. Entonces, cuando la educación, ¿no?, que tiene que ser un bien público como el agua, la calidad del agua es igual en Villa El Salvador que en La Molina o en San Borja, ¿no? Eso es bien público, porque la calidad es igual para todos. Cuando la educación comienza a distinguir una calidad mayor para sectores determinados pudientes y una menor calidad para los sectores menos, para los pobres, entonces la educación dejó de ser bien público. Dejó de ser bien público. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar. La educación como bien público, así como es el agua, por ejemplo, la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son bienes. Entonces, ¿por qué? Porque es igual para todos. Eso para mí es central. Y eso significa mejorar no solamente la calidad de la educación pública, sino la misma educación privada.
Entonces, porque esta educación privada es bien heterogénea, realmente. Hay buenos colegios y también pésimos colegios con calidades menores que las públicas inclusive. Pero, al fin, lo que quiero señalar es la necesidad de que en nuestro país la sociedad cambie. La mirada de la sociedad tiene que ser diferente y dejar de aceptar que haya calidad de educación buena para unos y mala calidad para otros. Por tanto, tenemos que postular la educación como bien público. El otro tema que a mí me gana es el tema socioemocional. Está claro ahora, algo que también ha estado lejos de la escuela, ¿no? Es cómo cuidar o velar por el estado socioemocional de los niños y niñas de nuestro país. ¿Cómo velar por eso? Tenemos que preocuparnos mucho por eso. O sea, desde que nace el niño tiene que ser un niño feliz, así de simple. Tiene que crecer un niño, tenemos que tener niños felices. Entonces, el estado socioemocional es clave, pero aquí viene un problema. El rol de mantener un estado socioemocional, un buen estado socioemocional de los niños y niñas, es el rol de los padres, por un lado, y también en la escuela, los maestros. Pero la pregunta es, los maestros están con más problemas socioemocionales a veces que los alumnos, ¿no? Porque por la calidad de vida que llevan, por los problemas que tienen. Entonces, hay todo un tema pendiente, creo que tenemos que trabajar, de cómo hacer un trabajo socioemocional, no solamente en los niños, sino también en los propios maestros, como tú bien decías, Patricia. Y finalmente, el tema de cómo de gobernar, ¿no? O sea, o el estudiante, que Pati, tú señalabas el estudiante, la importancia del estudiante. Efectivamente, muchos olvidan, inclusive muchos congresistas y mucha gente olvida que el alumno, que el estudiante es el interés superior. El maestro no es el interés superior. El estudiante es el interés superior. Entonces, creo que en función a eso tenemos que trabajar mucho. Y finalmente hay un tema que a mí siempre me ha ganado, el gobierno. ¿Cómo gobernar esto? ¿Cómo gobernar? Vea, aquí otra vez entramos al tema de fondo, ¿no? Y yo rescato las palabras de Jorge, y la reproduzco, ¿no? Creo que tenemos que recuperar el Estado para el interés general. Esto es central. Y eso significa estar muy claro de que tenemos que manejar con mucha claridad, identificar mucho, o cómo esta élite económica, esta clase política, no puede tener más influencia en intereses pensar más en intereses particulares o empresariales que en el país. Creo que tenemos que pensar más en el país todos. El sector empresarial es clave, importante para el país, la inversión privada, nadie lo duda, pero necesitamos empresarios sanos, empresarios que piensen en el país y no solamente en sus intereses empresariales. Y eso es, creo que en muchos casos, lamentablemente está pasando. Y tenemos serias dificultades con el sector empresarial porque vienen de un ciclo muy de alto desprestigio. Y ojalá que ellos mismos puedan recuperar ese prestigio. Pero hay buenos empresarios que están dispuestos a hacerlo. Y luego lo que puedo finalmente terminar es que lo que yo señalaba, creo que necesitamos un perfil de funcionarios con otra. Tenemos que pensar en funcionarios con mucha mentalidad innovadora, repito, alejada de ese reglamentismo que todavía nos arrastra. Y lo que yo siempre digo, el maestro no es el problema, el maestro es la solución. Muchas gracias, Dante. Creo que lo último que señalas nos deja también como el desafío para reconocer en los maestros y maestras todas las potencialidades que tienen y que hoy lo están demostrando en esta situación, digamos, de adversidad con mucha capacidad de resiliencia. Y bien, yo de verdad he recogido, he tomado nota de todo lo compartido en tan breve tiempo. Flavio tiene razón, ¿no? Todas las preguntas que se abren, imposible responderlas ahora, pero creo que abren una agenda, y abren una agenda necesaria para la política pública, para romper esa inercia y esa mirada única de cómo hemos venido también viendo el sistema. Le hemos llamado normalidad, algo que
no era normal, como lo que tú señalaste antes, el bien público, como una educación mala o de poca calidad se está ofreciendo a los niños y niñas, y eso es inaceptable. Entonces, creo que me quedo en esta última parte con lo que ustedes han señalado, tanto Flavio como tú, Dante, sobre el bien público muy bien remarcado, el tema, la política magisterial como algo trascendental que además implica mirar lo que antes no mirábamos como esencial, ¿no? También el tema de presupuesto que ha salido ahora a partir de las preguntas de todos los que nos están, digamos, de las personas que nos están acompañando, de los ciudadanos y ciudadanas que están haciendo sus preguntas y que lo ponen en la agenda, pero es muy interesante porque no aparece descolgado como un presupuesto, como un tema aparte, sino el presupuesto en función de lo esencial, para qué, cómo, dónde, lo eficiente, y no solamente hablar de un porcentaje en frío, ¿no? Que creo que estamos todos de acuerdo, no resuelve el problema. Y este otro elemento también que se pone sobre lo socioemocional de la familia, de los estudiantes, de los maestros y el sistema educativo como un sistema educativo acogedor. Yo creo que nos quedamos con, bueno, dejamos en la mesa varios puntos centrales. Yo agregaría algo sobre el tema presupuestal que me provoca a partir de la intervención de ambos. Es justamente sobre mirar la inversión, no gasto por alumno, pero en esa diversidad que tenemos. Sin duda, la inversión probablemente en la Amazonía hoy sea mayor. Entonces, en términos generales, los promedios, hablar de promedios de inversión en un país tan diverso como el nuestro, probablemente no sea justo y no ayude. Y esa es la tarea de la cual también, Dante, tú pones al final como punto de agenda el desafío que tienen los gestores para empezar a mirar fuera de la caja, mirar sus territorios, empezar a planificar, a diseñar y a mirar con las características de los maestros, de los estudiantes que se demanda. Yo creo que allí radica esa rica diversidad en nuestro país, que está en manos no solo de los que siempre han estado pensando en la educación, sino de todos, en realidad, ¿no? Creo que esa confianza a la cual han apelado ambos, que tenemos que devolverle al sistema educativo, a la comunidad educativa, es central. Porque aquí todos tenemos responsabilidades y creo que ese desafío es un bonito desafío para un proyecto también al cual nos ha invitado en esta mesa a discutir desde Buen Gobierno. Yo agradezco a Jorge, al Partido Buen Gobierno, por esta invitación, también desde las reflexiones, agradecerte, Dante, por tu participación, a Flavio, que digamos, también han hablado en nombre de los esfuerzos que se viene haciendo desde Buen Gobierno, desde el equipo de educación, y me quedo acá con una sensación de una agenda y también con algo que recupero, lo dicho por ustedes, esperanzada porque creo que esa es la forma también de de asumir los desafíos de otra manera. Muchas gracias, Jorge, y te doy la posta. Bueno, muchas gracias, Patricia. Reiterar el agradecimiento a Dante, a Flavio y a ti, que nos has hecho el favor de conducir esta mesa. Yo quisiera simplemente agradecerle también a quienes nos están siguiendo a través de los medios estos de comunicación, a todos los que han estado siguiéndonos a lo largo de esta conversación, sus preguntas, su participación, su atención. Y quisiera simplemente señalar al final, remarcar algo que ha dicho Flavio. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo desde el punto de vista histórico porque necesitamos producir transformaciones que nos permitan estar a la altura del siglo XXI, como señaló en su momento Dante. Pero no tenemos tiempo, adicionalmente al tema histórico, porque en breve vamos a tener un proceso electoral y vamos a tener que hacer una oferta de gobierno en materia también educativa. Por tanto, no tenemos tiempo histórico, pero no tenemos tiempo en el corto plazo para poder enfrentar, para tener la necesidad de enfrentar los retos que nos vienen por delante. De modo que yo sé que se sacará esta noche las conclusiones que tan ricamente se han ofrecido y nuestra Comisión de Educación y Flavio convocarán, animarán la discusión y seguramente pronto tendremos una propuesta programática para el sector. Nada, solamente muchas gracias.